Lina Botero, Lina, qué placer poder tenerla usted aquí en Noticinco y desde aquí desde Pietrasanta. Decirle a los caleños que estamos muy orgullosos de poder llevar la exposición a Cali. ¿Qué significa para una hija del maestro Botero, que además es curadora de alguna de sus exposiciones, pues que la obra esté en Cali? Lina. Me parece fantástico, en realidad va a ser la primera exposición importante que se realice en el Valle del Cauca de la obra de mi padre. Ya era hora, como dicen, y me parece bueno, fantástico que tengan la oportunidad en el Valle del Cauca de apreciar lo que ya se está viendo en todas partes del mundo. Para su hija, ¿qué significa la obra del maestro Botero? Bueno, es obviamente la pregunta más complicada que le pueden hacer a la hija de cualquier artista. Yo tengo una gran admiración por mi padre, me parece que es un extraordinario artista, pero sobre todo lo admiro por su disciplina, por su entrega, por su enorme compromiso con sus convicciones artísticas, por su lealtad a una sola idea a lo largo de su carrera artística, y eso realmente le ha costado un enorme trabajo, le ha significado para él nadar en contra de la corriente en muchas épocas y en diferentes etapas de la vida. Todo esto obviamente produce en mí un gran orgullo y una gran admiración por él, total que bueno, soy la admiradora número uno de su obra. Lina, pues es doble función, ser admiradora y curadora a la vez en algunas obras es realmente una responsabilidad. O sea, ¿en qué consiste básicamente esa labor de ejercer una curaduría? Bueno, en realidad yo llevo muchos años trabajando con mi padre de manera muy cercana. Obviamente hemos desarrollado una sinergia, un entendimiento muy grande a ese nivel. Sé exactamente lo que él está buscando, sé la manera como a él le gusta transmitir su obra al público, y eso obviamente son las dos cosas que yo tomé en consideración cuando hice la curaduría o varias de las curadurías que realicé el año pasado, una de las cuales fue en el Museo de Bellas Artes de México y la otra fue en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Ambas exposiciones fueron retrospectivas muy importantes y en ambas... ¿Qué se busca perfectamente Bueno, en una curaduría? Que al final, ¿qué? depende de la exposición. En este caso se trataba de dos retrospectivas importantes y obviamente se trataba de ofrecer un panorama muy completo de lo que ha sido la obra de él. Entonces seleccionar de manera muy puntual obras muy ejemplares dentro de cada una de las temáticas que él ha trabajado a lo largo de los últimos años. Entonces habían cuadros que tenían que ver con el tema del circo, con el tema de la violencia, con el tema de América Latina, con el tema religioso, etcétera. Entonces es escoger aquellas obras que ofrecen el panorama más completo. Pero además de eso, cuando uno hace una curaduría también es muy importante la forma como se presenta la obra, la forma como se cuelga la obra, la forma como se reúne o se separa la obra en diferentes salas y el entorno que se crea para poder apreciar esa obra mejor. Todo eso hace parte de la comunicación que uno tiene con el público. ¿Qué debe ver el espectador, el que va a apreciar una obra de arte del maestro Botero? ¿En qué se tiene que fijar? Porque ayer hablaba con el maestro de que no solamente no necesita explicación, pero al ver su color, en la forma, ese volumen que lo ha caracterizado, ¿cómo se debe ver una obra del maestro Botero? Bueno, pues precisamente eso es lo que es extraordinario de la obra de Fernando Botero, es que no necesita explicación, no necesita intermediarios. Entonces, lo que perciba el espectador está perfecto, ¿me entiendes? No, es decir, entra a una sala y lo que importa es el impacto que la obra le produce, por su color, por su composición, por su temática, por su poesía, por su luz, por cualquiera de los temas a través de los cuales un artista trata de comunicarse con el público. Entonces, no existe una forma equivocada, una forma correcta de apreciar una obra. Simplemente es pararse enfrente de una obra y sentir el impacto que se le pueda crear, y eso es la cosa extraordinaria que tiene su obra, que no es lo que existe y no es lo que sucede con muchos de los artistas contemporáneos de hoy en día. Muchas de estas obras hay que entenderlas con un manual, con un panfleto, con una gran explicación, porque si no uno no entiende lo que está viendo, y no es el caso de la obra de Fernando Botero. ¿Qué decirle a la gente para que entienda esta obra del Vía Cruz y la Pasión de Cristo? A mi padre le interesa el tema y siempre le ha interesado el tema religioso, porque no es la primera vez que toca el tema religioso en su obra, más desde el punto de vista pictórico y plástico que el tema religioso en sí. De hecho, mi padre no es una persona religiosa en lo más mínimo, pero el tema desde el punto de vista pictórico y plástico siempre le ha interesado muchísimo. Es el tema predominante, digamos, en la historia universal de la pintura durante siglos y siglos y siglos, y además es un tema que ofrece grandes oportunidades de color, de composición, etcétera, etcétera, que es obviamente lo que le llama a él la atención. Es interesante la forma como trabajó el tema de la Vía Crucis, porque a pesar de que es la historia de la vida de Cristo, también tiene elementos contemporáneos dentro de los cuadros. Entonces también eso es interesante. No es la primera vez que se hace en la historia de la pintura, se ha hecho en otras épocas,
Pero bueno, en este caso es muy interesante y yo creo bueno, es extraordinario ver este tema reinterpretado de una manera completamente diferente. Lina, finalmente, para usted, ¿qué significa que un medio de comunicación? En este caso, porque normalmente pues, son los museos los que llevan a los artistas, pero en esta vez, pues en alianza precisamente con la Biblioteca Departamental y que básicamente es un esfuerzo grande de Noticinco, llevar la expresión que piensa es que un noticiero que cumple 25 años, pues quiere dejar huella llevando también la obra del maestro Botero. Me parece extraordinario, me parece un gran ejemplo para el país. Ojalá esto sea un ejemplo que se repita y que sigan los demás y que se repita muchas veces. Me parece que es precisamente el tipo de iniciativa que debería tener los medios de comunicación, buscar las oportunidades para llevar estas manifestaciones culturales al público de la manera más amplia y más generosa posible, y realmente estamos profundamente agradecidos y muy orgullosos de que la obra se esté mostrando en el Valle del Cauca.